Especial saludo para todos nuestros seguidores en Antioquia, Colombia y el mundo. Esto es Gente AMPM y nosotros estamos aquí para contarles temas de la vida nacional, internacional y mundial. Hoy en Gente AMPM hemos invitado a Jairo Cárdenas. Él es del sindicato de Emtelco, empresa colombiana que presta servicios de tecnología. Él nos contará más adelante de qué se trata, pero hoy quiere hacer una denuncia pública desde el sindicato y nosotros como medio de comunicación estamos abiertos a la denuncia de Jairo, pero también a la réplica de Emtelco. Entonces, que quede claro que como medio de comunicación no tenemos una posición frente al tema, pero sí abrimos nuestras cámaras para que el sindicato de Emtelco y para que Emtelco como tal entonces cuenten sus diferentes historias. Jairo, muy buenas noches y ¿cómo está? Muy buenas noches para usted, Gustavo, y para toda su vasta audiencia en su programa. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, muy bien, Jairo. Usted labora en Emtelco y pertenece al sindicato. ¿Cuál es su cargo en el sindicato, Jairo? Gracias, Gustavo. Sí, mi cargo en el sindicato es el presidente. Soy presidente del sindicato de Emtelco. Muy bien, usted es el presidente del sindicato y hoy tiene una denuncia pública que hacer frente a unos acontecimientos que se están dando al interior de la empresa. ¿Quiere contarnos claramente qué es lo que pasa? Claro, Gustavo. Y a ti, Gustavo, gracias por la oportunidad que nos brindas como entidad sindical de la empresa de participar en tu programa para colocar esta denuncia pública ante la opinión, ya que los compañeros, trabajadores, ahorradores de nuestro fondo están siendo perjudicados notoriamente, ya que nos estamos preguntando hace ya 1, 2 y 3 años dónde están los dineros de los que hemos ahorrado en el fondo de trabajadores de Emtelco. Fondo que tuvo una gerente, la señora Leonor Moreno Torres, quien presuntamente dimitió de su cargo porque nosotros como sindicato hicimos un plantón en el año 2019 y la señora pues allí sentó su posición. Lógico que esta decisión nuestra como sindicato no le gustó. Ella llamó a la policía, pero como nosotros como grupo sindical somos muy cuidadosos y teníamos el permiso de convivencia para poder realizar este plantón. La policía llegó, pero nos dejó seguir haciendo el plantón porque estábamos denunciando las anomalías que se estaban presentando dentro del fondo. La señora, después de este plantón, renunció al cargo del fondo. Dicen que se enfermó, no, eso no lo sabemos, ni tampoco me interesa aquí el caso, pero Emtelco la llamó a ella a cuentas en vista de nuestra denuncia pública que estábamos realizando y el fondo comenzó de para atrás. La situación es que los trabajadores estaban reclamando sus dineros y hoy día no sabemos, a esta fecha, no sabemos esos dineros dónde están, porque se nombró otra junta directiva. Esta junta directiva se posesionó, pero la verdad es que no sabemos con qué objetivo han estado trabajando, porque los trabajadores han estado enviando solicitudes de retiro, de devolución de los dineros, y efectivamente esto no se ha visto. Les dicen que les van a entregar los dineros en 60 días calendario más los intereses. Llegan a 60 días calendario y no se ven ni los intereses ni el capital ahorrado allí en el fondo. Jairo, preocupante el tema como usted lo expone. Lo que usted me está diciendo es que ustedes son empleados de Emtelco y Emtelco tiene un fondo de empleados al cual ustedes aportan mensualmente una cifra, me imagino que diferente cada cual, dependiendo de sus ingresos o de su voluntad. ¿Hasta ahí vamos bien? Correcto, sí señor. Muy bien.
¿Hace cuánto existe ese fondo de empleados? Bien, el fondo tiene más o menos unos 19 años. 19 años. Sí, más o menos. Bueno, vamos por partes. Resulta que hay empleados o socios del fondo de empleados que han querido retirar sus dineros, pero ha sido imposible. Sí, ha sido imposible, porque cuando pasan la solicitud de retiro y devolución de los dineros, la administración del fondo les dice que en 2 meses les van a responder. Entonces llega ese periodo de 2 meses para retirar capital e intereses, y esto no se ve por ningún lado, Gustavo y audiencia. No hay dinero por ningún lado, nunca les han regresado sus ahorros, ¿cierto? Ha sido unos cuantos que que los han devuelto, pero porque desafortunadamente estamos en Colombia y aquí desafortunadamente, como lo digo, todo tiene que ser a punto de amenazas. Entonces, algunos trabajadores que han sido, digámoslo así, en términos un poquito osados, han amenazado al gerente actual y a la actual administración. Entonces ellos se ven abocados a tener que responderles de una u otra manera en devolver parte de los dineros, no totalmente, sino parte, porque también de eso me he enterado. Muy bien. Usted, como presidente del sindicato, ¿qué piensa que está pasando, Jairo? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿Cuál es la preocupación y la denuncia que usted quiere hacer hoy en este medio de comunicación? Hay dos preocupaciones muy grandes en este tema, Gustavo y teleaudiencia. Es el siguiente. Primero, que la administración del fondo como tal no responde. Yo tuve particularmente una reunión en el mes de agosto del año pasado en la oficina donde ellos estaban ubicados, allí junto al Centro Comercial Santa Fe en el Poblado. Allí me reuní con 3 directivos de este fondo, ellos habían hecho una alianza con la cooperativa San Vicente. Sin embargo, con el objetivo pues de que a través de San Vicente se les facilitara los dineros a los trabajadores como créditos y todo esto, ¿no? Sin embargo, hoy día también hay una profunda preocupación, porque los trabajadores que tienen créditos con el Fondo Fentelco y San Vicente y la cooperativa San Vicente, el fondo deduce el dinero de la nómina de los trabajadores, pero no, ojo con esto, ellos no están consignando a tiempo a San Vicente, y tenemos trabajadores reportados a centrales de riesgos por este hecho también. Esto es muy preocupante, es una actitud totalmente grotesca la que está haciendo la administración del Fondo de Fentelco, quien encabeza del señor Carlos Mario Arango Cano, él es el gerente actual, y el señor Jorge Enrique Guzmán Rodríguez, quien también trabaja en el fondo. Ellos son los directos responsables de esta situación. Como presidente del sindicato, yo tuve una reunión virtual con la señora Lina Patricia Franco Mejía. Ella es la gerente de Relaciones Laborales de Entelco, y el señor Juan Eduardo Jaramillo Toro, director de Talento Humano. Ellos dicen que no tienen ningún tipo de responsabilidad frente al Fondo Fentelco, porque ellos actúan independientemente, tienen un IEF diferente y no tienen nada que ver. Pero Jairo, discúlpeme, lo interrumpo para hacerle una pregunta. Fentelco es dirigida por la misma Entelco, es un fondo de empleados de la empresa, o es una cuestión externa, porque eso me parece que es lo que me está diciendo. El fondo de empleados de Entelco tiene un manejo independiente al de Entelco, y es así como lo corroboran las palabras del señor Juan Eduardo Jaramillo, quien es el gerente, el director de Talento Humano, y la doctora Lina Patricia Franco Mejía, quien es la gerente de Relaciones Laborales de la compañía. Ellos dicen que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad frente al fondo, porque, como les he dicho, el fondo tiene una administración independiente por fuera de Entelco. O sea que lo que usted me dice es que el fondo de empleados, que se llama Fetalco,
Fentelco. Fentelco no tiene nada que ver con Emtelco, por lo menos en asuntos legales. Legalmente no tiene nada que ver. Legalmente no tendría nada que ver, por lo que informa Juan Eduardo Jaramillo y la doctora Lina Franco Mejía. Y entonces, ¿cómo fue creado si no tiene nada que ver? ¿Cómo cayeron ustedes ahí y cómo decidieron entregarle sus ahorros si no es una institución de la misma empresa? Inicialmente, cuando el fondo fue creado, allí habían unas personas de la compañía Entelco S.A., que en ese momento era Entelco S.A., porque ya somos una SAS, encargada pues de manejar parte del fondo. Pero allí hubo una división, ¿cierto? Entonces esto suscitó todo este problema que tenemos. Tenemos afiliados en Bogotá, en Cali, en Pereira, en Manizales, en Armenia, Itagüí y Medellín, donde están las sedes de bases de operaciones de los trabajadores de Entelco. Entonces todos estos trabajadores están afectados porque Entelco dice que no tiene ningún tipo de responsabilidad allí frente a estos hechos. Y la administración de Fentelco dice lo mismo, que no, que ellos tienen que darle tiempo para poder entregar los dineros, porque ellos ni siquiera con los dineros que está entregando Entelco de nómina está alcanzando para pagarle a los trabajadores y a los proveedores. Es un lío bastante complicado. ¿Cómo resulta, Jairo, el asunto de que la empresa diga que no tiene nada que ver con el fondo de empleados y el fondo de empleados dice que no tiene ninguna responsabilidad? No entendería uno eso normalmente. A ustedes o en Entelco, cuando un empleado ingresa, ¿le ofrecen pertenecer al fondo de empleados o no? Claro que sí, lo estaban haciendo antes. En este momento ya llegó otro nuevo fondo, donde trabajador que ingresa a la compañía se le está mostrando los beneficios que tiene ese nuevo fondo, ¿cierto? Pero antes, ahora con lo que ha pasado con Fentelco, el fondo Fentelco, ellos en este momento no están haciéndole publicidad a Fentelco porque saben que el problema que está metido es demasiado grave, muy complejo y que no ha respondido a los trabajadores por sus dineros ahorrados allí. Jairo, ¿cuántas personas afectadas con esto de Fentelco? Al día 6 de junio, al día 9 de junio, habían aproximadamente 297 ahorradores activos, pero el fondo contaba con más de 1.500 trabajadores afiliados a Fentelco. Los otros lógicamente, pues viendo la situación, ellos han renunciado y a tiempo. Ahora quien quiera renunciar del fondo Fentelco, ellos ni siquiera responden los teléfonos, los correos tampoco lo responden. Cuando un trabajador quiere solicitar sus dineros ahorrados, tampoco se los entregan. Entonces es una dilatación del tema bastante profunda. Eso tiene muy preocupado a todos los ahorradores. Y buscan a nuestra dirección sindical a ver cómo nosotros podemos colaborarles en este aspecto. Jairo, ¿de cuánto dinero, a cuánto suben la cantidad de recursos ahorrados? Pues a ver, es una cifra muy imprecisa, Gustavo. Esa cifra sí, la verdad no me atrevería a darla porque la desconozco literalmente. Pero hay unos buenos millones, tanto que el año pasado cuando ellos informaron que tenían una asamblea, ahora en marzo hubo una asamblea fallida, porque esa asamblea solamente no había quórum, habían 32 asistentes y se requerían de 38 o 39 y la asamblea fue fallida. Entonces ahí iban a informar toda esa cantidad y todo lo que iban a realizar, los cambios que iban a hacer dentro del fondo. Entonces el señor Jorge Enrique Guzmán Rodríguez, quien estaba dirigiendo la asamblea reciente, ahorita en el mes de abril, propuso una asamblea extraordinaria de 15 a 20 días, pero hasta el día de hoy tampoco se ha visto ninguna respuesta en cuanto a esta situación. ¿Hay algunas personas que han podido recuperar sus ahorros totalmente o parcialmente? Hay unos que todavía les deben, les han estado pagando parcialmente
A otros, ya pues afortunadamente para ellos, ya tienen sus dineros por sus fueros, ¿no? Y ya se los cancelaron. Pero a otros están esperando turno para que te terminen de cancelar y otros están esperando turno para que Penteco les responda y les consignen los dineros en sus cuentas. A ver, Jairo, vamos recapitulando porque cada vez vamos viendo esto como más serio. Entonces, ¿cuándo se da el hecho de que los empleados empiecen a reclamar sus recursos y el fondo les diga no tengo con qué devolvérselos? Por ejemplo, yo trabajador hoy presento mi solicitud de devolución de dinero y de renuncia al fondo. Entonces, si acaso responden en una semana o durante la semana que uno radica la solicitud, dicen, en 2 meses, señor ¿En fulano de cuántos, tal, perdón, en cuántos? en 2 meses, En 2 meses. mejor dicho, 60 días calendario, te devolveremos tu dinero con los intereses generados. Llegan los 60 días, se coloca el trabajador a llamar, a buscar, a escribir allá y no se da respuesta por ningún lado, Gustavo. Entonces, esto, como les digo, está muy preocupante. En realidad no sabemos ya ni qué hacer. Nos preguntamos todos los días dónde están los dineros de los trabajadores del fondo de Entelco. No lo sabemos. No tenemos precisión de esos dineros que están haciendo. ¿Ustedes han recurrido a las autoridades? Hemos radicado querellas ante la superintendencia, pero Sí. inclusive la supersolidaria les hizo una visita el año pasado, pero eso fue paño de botella porque la supersolidaria tampoco ha tomado cartas en el asunto. No ha tomado cartas en el asunto ni la supersolidaria, ni la superintendencia, y menos Entelco SAS, que como entidad, como empresa que es, debe de apersonarse de esa situación para que dé la cara y diga qué es lo que van a hacer con los trabajadores que tienen allí sus dineros ahorrados, porque como si entonces siguen haciendo la respectiva deducción a los trabajadores y depositando los dineros en Fentelco. Eso tampoco lo entendemos, Gustavo. O sea, todavía a los empleados les siguen recibiendo o les siguen descontando, más bien creo que es el término, porque es un descuento de nómina, para llevar esos recursos al fondo. Así es, Gustavo. A los trabajadores les siguen descontando, les siguen haciendo deducción por nómina de esos dineros que están ahorrando o de pago de créditos allá mismo al fondo de Fentelco. Por Dios. Entonces, Jairo, ¿cuál es la denuncia? ¿Cuál es la preocupación de ustedes, no solo como sindicatos, sino como afiliados a un fondo de empleados? Pues dejando claro que uno se afilia a un fondo de empleados es para recibir beneficios, no para que su dinero no se sepa dónde está o quién lo tiene. ¿Cuál es realmente y de forma precisa la denuncia que usted hace hoy ante la opinión pública y ante las autoridades? Gracias, Gustavo. Primero, que el fondo Fentelco tenga responsabilidad y dé la cara, porque ellos se están escondiendo. Dicen y se presume que están trabajando en casa, eso no lo sabemos, que no tienen oficina propia, porque salieron de la oficina del poblado de un edificio que estaban trabajando, así como les dije al inicio de la conversación, al frente del Centro Comercial Santa Fe. Allí fue donde yo los visité la última vez y hablé con el señor gerente, con el señor Carlos Mario Arango Cano, quien me atendió muy formal, nos mostró y nos enseñó los proyectos que ellos tenían realizar adelante con todos los ahorradores y todo lo que tenían en mente realizar. Eso no se vio nunca, porque él nunca dio la cara después de esta reunión. Quedamos de hablar posteriormente un mes y medio después en otra reunión, por allá en el mes de septiembre, tampoco se dio esto, tampoco me comuniqué con él. Le escribía, no me respondía a los mensajes, los llamadas tampoco respondía a los mensajes ni las llamadas. Entonces, desde aquí, de nuestra dirección sindical de Sotraentelco, hacemos un llamado urgente al señor Carlos Mario Arango Cano, gerente de Fentelco, y al señor el señor Jorge Enrique Guzmán Rodríguez,
para que hay trabajadores de Pereira, de Manizales, de Bogotá, de Cali, de Ibagué, Medellín y Bello, Medellín y Itagüí, allí con ahorros fijos allí. No es posible, Gustavo, y esto lo cuento, que hay trabajadores que han tenido necesidades perentorias en su hogar. Por ejemplo, mire un caso típico, nuestro presidente de la subdirectiva de Itagüí, perdón, de Manizales, porque no, el sindicato tiene dos subdirectivas ya a nivel del país, una en Itagüí y otra en Manizales. Nuestro compañero Oscar Iván Parra Duque, presidente de la subdirectiva de Manizales, está en una terapia porque tuvo un accidente laboral. Tuvo que viajar a Chile, tenía en Estados Unidos o Chile. Solicitó a Fentelco un crédito y allí colocó como mediador a Entelco. Desafortunadamente la compañía, la administración de Entelco, no, no, o sea, no le colaboró en gran manera al compañero Oscar Iván Parra para que Fentelco le prestara ese dinero que necesitaba para poder hacer el viaje a una terapia, porque él quedó discapacitado de la cintura hacia abajo con esa situación. Y otros compañeros que han tenido necesidades en sus hogares por fallecimiento de familiares y una cantidad de situaciones. Es grave. Entonces sí denunciamos eso también, porque vale la pena traer esto a colación. Y hacemos un llamado a Entelco, a la administración de Entelco, a la doctora Marisa Garzón Vargas, al señor director de Talento Humano Juan Eduardo Jaramillo, y a la gerente de Relaciones Laborales, la doctora Lina Patricia Franco Mejía, para que se aperciban esta situación y por lo menos ellos den la cara a los trabajadores y con un comunicado que sea claro, que sea preciso, expliquen qué es lo que está pasando entre Entelco y Fentelco, porque a mí me dijeron que no tenía ningún tipo de relación desde el punto de vista legal. Muy bien, Jairo. Pues ahí está la denuncia hecha por el presidente del sindicato de Entelco a raíz de la problemática que se está presentando desde hace ya varios años con Femtelco, el fondo de empleados de Entelco, que ahora resulta que no tiene los recursos invertidos por los trabajadores para devolverlos. Entonces, estaremos muy atentos, Jairo, a lo que vaya pasando. De igual manera, abrimos nuestras cámaras y nuestros espacios para que Entelco y Femtelco pues también se pronuncien. Así que esperamos que esto se solucione de la mejor manera, Jairo, y que termine pues siendo maravillosamente el resultado, primero para los empleados, por supuesto, para los trabajadores y luego para las empresas. Muchísimas gracias, Jairo, y nuestro programa y nuestras cámaras de este medio de comunicación siempre estarán para hacer las denuncias que haya que hacer. Una buena noche y muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Tengan una feliz noche. A todos un saludo muy especial. Gracias por atendernos. Buenas noches.